Muy buenos días, amada iglesia. Damos gracias al Señor por este día que nos concede, por sus bondades, su bendición, su misericordia para todos nosotros. Agradecemos al Señor porque nos permite esta fecha tan especial, este primer domingo de este sexto mes de este año. Y vamos a orar y vamos a colocar en sus manos este tiempo de palabra del Señor para su gloria y bendición de nuestras vidas. Acompáñame en oración primero que todo. Señor, agradecemos este momento, el mes que nos diste, que terminó, Señor, la semana pasada. Gracias, Señor, por tus bondades y este mes que estamos transcurriendo hoy, primer domingo de este mes. En tus manos colocamos el resto de tiempo, Señor, de este mes que hemos iniciado. Padre, aquí estamos, tu iglesia, pero no reunida, Señor. Tú conoces la situación especial que estamos viviendo en el mundo. Y por eso, Señor, no nos hemos reunido como iglesia, pero confiamos en tu bondad, en tu poder y en tu misericordia, que volveremos a tener ese momento para reunirnos y seguir acompañándonos en forma directa a cada uno de nosotros. Aprovechamos estos medios para seguir enseñando tu palabra. Gracias, mi Señor, por estos medios, porque a través de ellos también extendemos el reino. Pero nuestro deseo y queremos es volver a estar juntos. Y tú nos concederás ese permiso conforme a tu voluntad, porque la iglesia prevalecerá hasta tu venida, Señor. Encomiendo a tus manos este momento de palabra, Señor, este mensaje que vamos a escuchar, que voy a compartir, para que produzca en cada uno de nosotros esa transformación. Tu palabra nos transforma y nos cambia. Tu espíritu produce en nosotros ese cambio con el poder de tu palabra. Ser formada la imagen de Jesucristo en cada uno de nosotros. Ese es el propósito de nuestro llamado. Crecer en santidad y revelar a Cristo, dándole la gloria a nuestra forma de vivir. Abre nuestros oídos en esta mañana. Oro por las personas nuevas que están escuchando esta palabra, por los invitados y los que por primera vez escucharán, Señor. Abre tú el corazón y los oídos para que tu palabra produzca ese cambio, Señor, hombres y mujeres nuevos para tu gloria, ese nuevo nacimiento. Pido tu bendición entonces, mi Señor, y dame esa palabra para compartirla con mis hermanos. Tu permiso para leer la Escritura y para exponerla, Señor, con cada uno de nosotros. Danos tu bendición entonces, mi Dios, la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Vamos entonces a continuar en la parte ya aplicativa de lo que hemos expuesto acerca del segundo mandamiento de la ley moral de Dios. Por lo tanto, entonces, antes de pasar a exponer esa parte aplicativa, vamos a leer primeramente de nuevo el pasaje, Éxodo capítulo 20, sobre todo por si hay alguien que hoy por primera vez se está conectando, está escuchando este mensaje. Estamos exponiendo la ley moral de Dios. Éxodo capítulo 20 y vamos a leer versículos 4 y 5 que son el mandamiento que estamos exponiendo hoy tercer domingo. Leemos juntos la escritura, Éxodo 20, versículos 4 y 5. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Verso 6. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Antes de pasar a explicar estos dos versículos finales, el 5 y 6, que son la parte aplicativa, el entendimiento, la praxis, como decimos, de los versículos anteriores prácticamente, porque el 1 y el 2 se condensan ahí, aunque hay una diferencia, ya los hemos expuesto. Permítame entonces, para comenzar y continuar de en adelante, lo que
necesitamos recordar para entender apropiadamente la aplicación de lo que vamos a decir y por qué lo vamos a decir. Y sobre todo por si hoy por primera vez alguien se conecta. Cuando Adán y Eva cayeron en pecado, todos los aspectos de su vida se vieron empañados y corrompidos. Eso nos lo enseña la Biblia. Como resultado de ese momento, nuestra naturaleza humana, como la que habíamos sido creados, quedó y está totalmente desde entonces arruinada por el pecado. Lo mismo sucede con esos atributos, esos valores que Dios colocó en nosotros, lo que llamamos esa semejanza. Y el que más se vio destruido fue la santidad, totalmente quedó destruido. Por lo tanto, nuestra alma, la parte que fue creada para adorar a Dios y mantenernos en esa comunión con Él, se vio y quedó en estado de muerte. Eso fue lo que Dios advirtió y eso fue lo que se cumplió instantáneamente en el momento en que pecamos los hombres en el Edén. Y en lugar de adorar a Dios, por lo tanto, y glorificarle a Él, obedecerle a Él, amarle a Él, seguirle a Él, escucharle a Él, todo para Él, en lugar de eso, y aunque Él, santo y poderoso y creador de todo, la gente y toda la humanidad desde entonces adora ídolos hechos por ellos mismos en distintas formas, situaciones y condiciones. Hace 8 días te invito para que escuches la prédica, ya estuvimos hablando en esa parte en profundidad. No creas que porque tú no tienes estatuas de piedra o madera o de algún otro material en tu casa, creas y estés convencido de que no eres un idólatra, porque existen muchas formas de idolatría. Te invito para que entonces investigues y escuches al respecto. Esto es lo importante. Todos los dioses de los pueblos son ídolos, dijo David, ¿verdad? También dijo David, mas Jehová hizo los cielos y la tierra. Eso lo encuentras en Primera de Crónicas 16:20. Las verdades esenciales. Una verdad es esencial cuando no admite discusión y es única y verdadera. A eso llamamos una verdad esencial. Verdades esenciales que encontramos entonces de esto que hemos dicho, incluyendo las 2 predicaciones anteriores, para que las tengamos en cuenta. La relación entre el alma y Dios es mucho más íntima que la que debe existir y existe entre el alma y cualquier otra criatura a nuestro alrededor, ¿verdad? Hay que darle prioridad y buscar esa intimidad con Dios. Nuestra vida, por lo tanto, espiritual, escuchemos bien hermanos, nuestra vida espiritual y eterna depende de nuestra relación con nuestro Creador, con nuestro Dios. No depende de ninguna otra relación, ¿verdad? Por esto nuestra más elevada obligación es para con Dios. Lo que pasa es que si yo digo tener una buena relación con Dios, como muchos creen, eso debe manifestarse en señales a mi alrededor. Una buena relación con mi esposa, una buena relación con mis hijos, una buena relación con mis padres, una buena relación con mis hermanos, una buena convivencia como ciudadano, una buena convivencia como trabajador si trabajo en una empresa, etc. Eso debe reflejar lo que yo digo cuando digo que tengo una buena relación con Dios. Si eso no está en armonía, me estoy engañando a mí mismo. ¿Cómo dices tener una buena relación con Dios si tu relación con tu esposa es paupérrima? O tu relación con la iglesia es paupérrima, etc. Entonces tengamos cuidado con eso y no nos engañemos a nosotros mismos, amados hermanos y amigos. El mayor pecado, por lo tanto, que un hombre puede cometer, de acuerdo al contexto de estos 2 mandamientos y hasta donde hemos expuesto el Éxodo 20, es rehusarse a dar a Dios el respeto, la honra, el lugar, la obediencia que se le deben solo a Él. Solo a Él. O transferir a cualquier criatura la adhesión y el servicio que se le deben solo a Él. Rendir a cualquier otra criatura el culto que se le debe solo a Él. Y eso incluye no solamente estatuas, sino también muchas otras formas. Muchas personas tienen como ídolos a sus hijos y viven en función de sus hijos.
Eso sucede entre padres y madres, pero voy a decir una gran verdad. Hay mayor tendencia en las mujeres a esto que el mismo varón. Una de las debilidades de las mujeres por el hecho de haber tenido a su hijo 9 meses en el vientre y después haber tenido dolor de parirlo, se cree que se llegan a volver como diosas ellas para sus hijos y viven en función de sus hijos y los ponen por encima de el esposo, de la iglesia, de Dios y de sus propias vidas, y eso no es así. Eso no es así. Hay padres, varones, que también les ocurre esto, pero la mayor tendencia es de la mujer. Hermana y amiga, ojo con eso. Porque entonces si tú vives y has dicho, para mí primero mis hijos y el que se meta con mis hijos, incluyendo al esposo, si llega a tocar a mi hijo esto y aquello, ojo que estás idolatrando a tus hijos. Hay que amarlos, sí, hay que cuidarlos, claro. Hay que velar por ellos, claro que sí, pero no idolatrarlos. Ellos no deben estar por encima de tu esposo, de la iglesia, del Señor, no, hay que ponerlos en el lugar que Dios nos enseña que deben estar. Estoy dando un ejemplo. Muy bien, por esto ningún pecado, retomando aquí, es denunciado en las Escrituras con tanta frecuencia o severidad como este pecado de la idolatría es de constante casi en toda la Escritura. Dios nos advierte de él porque, repito, nosotros podemos caer facilito en cualquier forma de idolatría sin darnos cuenta, o como dijo un personaje muy famoso en Latinoamérica, ¿no? Conocido, sin querer queriendo. Fue sin querer queriendo que era yo idólatra y no me he dado cuenta. Ya todos sabemos a qué personaje nos referimos. Dios comenzó sus mandamientos, por lo tanto, cuando leemos Éxodo 20, ordenando, no tendrás dioses ajenos delante de mí, ya lo expusimos, porque sabía que la humanidad iba a creer en dioses en adelante después de su pecado, y que por tanto debíamos saber cuál era el único Dios y verdadero. Ese es el objetivo de ese primer mandamiento. Y Dios añadió posteriormente su segundo mandamiento. El segundo mandamiento lo añadió porque sabía que nuestro próximo pecado en ese orden, si se puede decir así, es que no podemos, nuestra mente ya finita, reducida, nuestra pequeña mente, no podemos llegar a entender a un Dios tan grande, tan poderoso, tan grande sobre todo. Es demasiado grande para nuestra mente, para nuestra comprensión, para nuestra inteligencia, que es tan corta frente a la inteligencia de Dios. De modo que empezábamos a buscar en las piedras, en los árboles, en otros tipos de criaturas, formas para encasillar allí a ese Dios, a un Dios, para poderlo ver, para poderlo tocar, para poderlo sentir, para poderlo manejar. En otras palabras, Dios dio el segundo mandamiento para proteger el primero. Dios dio el segundo mandamiento para proteger el primero y o ampliar el primero, en otras palabras. Por lo tanto, la idolatría convierte a la humanidad en una burla delante de todos los hombres. En una burla. Es la pintada del diablo sobre toda alma del adorador de ídolos. Esta frase es de Hendrickson. La comparto para ustedes. De cualquier forma, ¿sí? El segundo mandamiento no se opone únicamente a la adoración de ídolos. Dios advierte cuidadosamente al pueblo de no fabricarlos. No fabricarlos también es un mandamiento. Siquiera pues ir a pensar en hacerlo, y es posible hacerlo sin intención, ¿verdad? Has hecho ídolos sin haber tenido la intención. Y algo que se fabrica con pretensión de adoración, pronto se convierte en su objeto debido a nuestra naturaleza caída. Mucho cuidado. El predicador puritano Thomas Watson, ¿verdad?, nos recuerda sabiamente que si el primer mandamiento va dirigido en contra de la adoración de un Dios falso, el segundo mandamiento va dirigido en contra de la adoración del Dios verdadero de forma falsa. Este juego de palabras del predicador puritano Thomas Watson. Cuando el pueblo de Israel, hermanos y amigos, adoró a Baal,
por ejemplo, dios Baal de aquella época, ¿verdad?, estaban siendo peores que las naciones de las que habían sido redimidos, el pueblo de Israel. Estaban siendo peores. ¿Y por qué? Bueno, primero recordemos porque Dios es un Dios soberano. Ya hemos hablado mucho de la soberanía de Dios. Debemos adorarlo de la manera que Él ordenó, no a nuestra manera. No como tú pienses, como tú crees. Es como nos enseña la Biblia que Él quiere y debe ser adorado, porque Él es soberano. Marcos 7, versículo 7, y puedes leer un pasaje que te ayuda a esto. Se ha abandonado el protocolo de Dios para seguir tradiciones y protocolos humanos, y esto abunda, no solamente en las religiones paganas, sino hoy aún en el mismo cristianismo evangélico. No podemos hacer las cosas en nuestra iglesia simplemente porque muchas lo hacen así. Es que 5,000 iglesias lo hacen así, entonces nosotros también hagámoslo así. Eso es un error. Nosotros tenemos que hacer las cosas como Dios las ordena en su palabra, ¿verdad? Las tradiciones no deben tener lugar entre nosotros, por lo tanto. Porque Él es celoso de su propia adoración. Es el segundo motivo. ¿Por qué? Porque Dios es celoso de su propia adoración. Se presenta como fuerte y celoso. Él mismo: yo soy Jehová, tu Dios, celoso y fuerte, dice Dios de sí mismo. Y visita la maldad. Los pecados de los hombres no les son, por lo tanto, indiferentes. Él los conoce. Y algún día va a llegar ese momento fijo. Es lo único que sabemos que va a pasar, que podrá pasar mañana o pasado mañana, no sabemos cuándo, pero eso es lo que sí estamos seguros que va a pasar. Que todos estos pecados de todos los hombres serán castigados, y esta visita está anunciada y sucederá. El segundo regreso de nuestro Señor Jesucristo para juzgar y poner fin a la historia. Y los salvos tendrán su recompensa, y los impíos asimismo tendrán su recompensa. La Escritura dice en el versículo 5 y 6: no te inclinarás a ellos, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Visito la maldad de los hijos. Esa frase yo creo que le llama la atención a uno cuando la lee, ¿verdad? ¿Qué significa esto? ¿Cómo así que visito la maldad de los hijos? Porque así lo dice la Escritura, ¿no? Porque yo soy Jehová tu Dios. Primero dice qué clase de Dios es: fuerte y celoso. Y después dice: y visito la maldad de los padres sobre los hijos. ¿Qué significa esto? Bueno, existen muchas hipótesis que se han trazado en religiones respecto a esta frase. Pero la Escritura nos arroja luz y es clara para enseñarnos esto. Esta porción bíblica, al pie de otros versículos por allí, han sido descontextualizados y se han prestado para muchas enseñanzas, para muchas doctrinas que se han inventado hoy. Pero en forma particular, y muy triste decirlo así, dentro del mismo pueblo evangélico, mundial y latinoamericano. Y una de las doctrinas que se han extendido en estos movimientos, ¿verdad?, religiosos, es la doctrina de las maldiciones generacionales, la doctrina de la sanidad interior, y se han inventado en muchos lugares, en muchas denominaciones, ministerios de liberación, y con esto es que trabajan hoy en día y lo han convertido en negocio. Lo han convertido en negocio porque para recibir esos talleres de sanidad interior, esa ministración de sanidad interior, tienen un costo porque se tienen que ir para un lugar. Y pues claro, como si se va para un lugar, hay que pagar el lugar, obvio, pero al mismo tiempo viene allí el interés debajo de la mesa. No podemos negar lo que esto es así.
Y dependiendo del caso, yo he escuchado, si el momento donde la persona estuvo en el famoso taller de sanidad interior no fue suficientemente completo para arreglar su problema de cualquier tipo que sea, entonces recomienda el líder del Ministerio de Sanidad Interior pasarlo al Departamento de Liberación. Mire lo que nos hemos inventado hoy los evangélicos. Entonces, Juanito Pérez, hay que pasarlo ya, no fue suficiente el taller de sanidad interior, ahora pasa al siguiente escalón, ¿cierto? Es como una escalera que se inventaron, pasa al Ministerio de Liberación y igual. Entra entonces allí, lo recibe el líder del Ministerio de Liberación y entra en un proceso donde por distintos rezos y otros actos más empiezan a expulsarle sus demonios y a cortarle las cadenas de las maldiciones generacionales que arrastra la pobre persona por culpa de su padre, de su abuelo, tatarabuelo, bisabuelo y quién sabe cuántas generaciones atrás que lo tenían atado, y esas cadenas no fueron cortadas en el taller de sanidad interior. Entonces eso es un proceso. Se inventaron todas estas cosas y todo el mundo las cree, y esto es lo que se practica hoy. La pregunta es, ¿qué dice la Biblia de esto? ¿Es esto lo que enseñó el Señor Jesucristo? ¿Es esto lo que enseñaron los apóstoles? ¿Esto fue práctica de la iglesia primitiva? ¿Esto lo enseñó el Señor Jesucristo a los apóstoles? ¿Cómo hacer liberación? ¿Cómo romper cadenas generacionales? ¿En qué versículo de la Escritura el Señor Jesús enseñó a romper cadenas generacionales? ¿En qué versículo de la Escritura la Biblia nos muestra que en la iglesia de Jerusalén, en la iglesia de Éfeso, etcétera, existía el departamento de sanidad interior? Y así sucesivamente. Las Escrituras nos arrojan luz sobre esto y vamos a tratar de entenderlo. ¿Qué significa esta porción? Que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta. Bien, leamos algunos versículos que nos dan claridad sobre esto. Porque en la Biblia no encontramos más cosas que nos sustenten lo que están haciendo, entre comillas, las iglesias hoy en día. Deuteronomio 24:16 nos enseña con relación a este pasaje para poderlo entender. La Biblia nos ayuda a entender ella misma lo que ella misma dice. No tengo que inventarle nada. No, ella misma nos explica la verdad, la Biblia. Por lo tanto, busquemos en la Biblia la explicación para esa porción de ese versículo. Deuteronomio 24:16 nos dice: cada uno morirá por su pecado. Es bien claro. La responsabilidad, por lo tanto, individual sobre el pecado es personal. La muerte es personal, la condenación es personal o la salvación es personal. Primero que todo, la responsabilidad individual sobre el pecado es personal, es mía, solo mía y únicamente mía. Primero que todo. Asimismo, otros versículos. Jeremías capítulo 31, versículo 29 y 30. Te invito para que lo leas, ¿cierto? Parafraseado lo que dice allí. Por tiempo pues no lo voy a leer porque pues existen muchos versículos y pues nos tomaría bastante tiempo. Pero lo que Jeremías enseña allí, muestra, nos revela es que cada quien morirá por su propia maldad. Cada quien morirá por su propia maldad, sin echarle responsabilidades a otro detrás de mí. No, cada quien morirá por su propia maldad. Y el pasaje que sí quiero leer, porque ese es de los que más amplía y es bien diciente y bien claro, está en Ezequiel capítulo 18. Ezequiel capítulo 18, versículos del 18 al 22. Profeta Ezequiel capítulo 18, versículos del 18 al 22. Voy a leerlo, porque ese sí quiero leerlo, porque ese sí es bien contundente, como decimos nosotros. Dice Ezequiel 18:18: su padre, que practicó la extorsión, robó a su hermano e hizo lo que no era bueno en medio de su pueblo, he aquí morirá por su iniquidad. Verso 19: y vosotros decís: ¿por qué no carga el hijo con la iniquidad de su padre?
Pregunta: cuando el Hijo ha practicado el derecho y la justicia, ha observado todos mis estatutos y los ha cumplido, ciertamente vivirá. Versículo 20: el alma que peque, esa morirá. Y dice de seguidamente el versículo 20, léelo bien despacio: el Hijo no cargará con la iniquidad del Padre, ni el Padre cargará con la iniquidad del Hijo. La justicia del justo será sobre él, y la maldad del impío será sobre él. Bien claro este versículo unidos a los otros. Versículo 21, pero si el impío se aparta de todos los pecados que ha cometido, guarda mis estatutos y practica el derecho y la justicia, ciertamente vivirá, no morirá. Verso 22, ninguna de las transgresiones que ha cometido le serán recordadas, por la justicia que ha practicado, vivirá. Qué porción de la Escritura tan clara, tan clara. El Hijo no cargará con los pecados del Padre, ni el Padre cargará con los pecados del Hijo. No existen, por lo tanto, las maldiciones generacionales. No existe, por lo tanto, las maldiciones generacionales. Lo que este pasaje y muchos más nos enseña es que cada quien morirá por causa de sus propios pecados, no por los pecados de otro. Cada quien es responsable de su propio pecado, tenga la edad que tenga. Ojo a lo que acabo de compartirles, mis hermanos, tenga la edad que tenga. Si tu niño de 3 años, 4 años, ya ves conforme a la Escritura que está pecando, ese niño de 3 años es responsable de su pecado porque es malo. La Biblia lo dice que todos los hombres somos malos. Romanos capítulo 3. Génesis capítulo 6, palabras de Dios. Todos los hombres, sin excepción de edad, género, clase, raza, distinción alguna, somos malos. Y cada quien muere por su propio pecado, no por el pecado del otro. Qué clara es la Escritura. Corrijamos eso que en algún momento nos enseñaron. No existen las maldiciones generacionales. En la iglesia no existe ni se requiere, ¿verdad?, el departamento de sanidad interior. Eso es falso, eso es un invento de los hombres modernos, del neopentecostalismo, ¿verdad?, del neocarismatismo moderno que le llaman cristianismo, y eso no tiene nada de cristianismo bíblico. Son negocios de hombres. No vuelvas a creer esos engaños, por favor. Apártate de esos lugares. Éxodo 25. No significa que el pecado de los padres traerá un castigo o muerte sobre los hijos. Éxodo 25 no significa eso. No, repito, no significa que el pecado de los padres traerá un castigo o muerte sobre los hijos. Existen hijos, vemos casos de familias, de hijos que no siguieron el camino de sus padres. Eso creo que tú conoces muchos de esos casos. Caso contrario también, existen padres que no siguen el camino de sus hijos. Eso lo vemos. Entonces, ¿cómo explicar eso? No significa que existen las tales maldiciones generacionales que requieren de este tipo de talleres y todo esto que hemos compartido. Esas no son doctrinas bíblicas. Es un hecho, y eso sí es verdad, que la vida de los padres impíos, pecadores, maldadosos, etcétera, puede repercutir en la vida de los hijos. Sí, claro, eso es posible, repercutir. ¿Qué quiere decir eso? Que estos tal vez repitan el pecado de sus padres. Pero eso es distinto, ¿verdad? Porque lo ven desde niños y nosotros, como seres humanos,
tenemos la tendencia a imitar lo que vemos en otras personas. Pero eso no tiene nada que ver con maldiciones generacionales, nada que ver. Padre alcohólico y los hijos salen alcohólicos, ahí está la cadena generacional. No, falso. El hijo fue alcohólico porque en su naturaleza humana, pecadora, caída que él tiene también, imitó el ejemplo de su papá y resultó siendo igualmente un alcohólico. Padres divorciados, hijos con hogares divorciados, vieron esos problemas y por cuestiones del pecado de cada uno imitan. Tenemos la tendencia a imitar. Nos encanta imitar modelos de otras personas en muchas cosas, eso lo entendemos. Pero eso no tiene nada que ver con las tales cadenas generacionales. Dios visitará su maldad y la generación anterior no será sin culpa. Eso es lo que nos dice la Escritura. Es posible que el pecado, es posible, por lo tanto, que el pecado de una generación sea entonces castigada por el Señor, dando dureza de corazón a la generación siguiente, porque recuerde que la Biblia nos enseña, Él es quien endurece el corazón o cambia el corazón, lo ablanda y convierte un corazón de roca y da un corazón de carne. Él. Y es posible que Dios a esas generaciones siguientes, a esos padres malos, perversos, endurezca el corazón de esas personas para castigar y visitar esa maldad, pero eso no tiene que ver nada con cadenas, ¿verdad? Aparta su mano de gracia de ellos, así como Dios muchas veces apartó su mano del pueblo de Israel, que lo leemos en el libro de los Jueces, y dejó que sus enemigos invadieran Israel y los afectaran, los perjudicaran. Eso lo leemos en la Escritura. Eso lo leemos claramente, está en la Escritura. Y quién sabe hasta dónde se puede extender esa consecuencia que Dios permite. Tercera o cuarta generación no significa un límite estricto y literal. Y se ponen a averiguar, ¿no? Bueno, este niño está teniendo este problema, su papá también, hay que averiguar si el abuelo también, y si llegamos a darnos cuenta del bisabuelo también, entonces ya está cerca el momento de la liberación. Porque Dios visita hasta la tercera y cuarta y ahí le ponen el límite. No, eso no tiene nada que ver, eso no lo puedes tomar literalmente, ¿verdad? Tercera o cuarta generación no es un límite de tiempo estricto. Recuerden que en la Biblia tenemos que aprender a manejar los simbolismos, el simbolismo. ¿Por qué esto se menciona entonces en este segundo mandamiento? ¿Por qué? Para mostrarnos qué tan celoso es Dios con su adoración. Esto es para mostrarnos los peligros de aquel que se aparte de las Escrituras, que se aparte de la palabra de Dios y comience a adorar a dioses conforme a su propia imaginación. Es una advertencia. Es una advertencia. Es el semáforo en amarillo. ¡Ojo! O pasa verde y sigo, o el semáforo me pasa rojo y si paso me estrello. Se tiene hoy en día una generación que han introducido, por lo tanto, elementos extrabíblicos para hacer los cultos más atractivos e interesantes. ¿A quién no le gusta que le prometan que le van a solucionar el problema por medio de algún taller o algún secreto mágico, derramándole aceite, quién sabe qué cosas? ¿A quién no le gusta? Se han inventado elementos extrabíblicos en esos lugares y han convertido para hacer los cultos más atractivos e interesantes. Por eso abundan en esos lugares. Van detrás de los métodos que les arregle sus vidas. Eso es lo que andan buscando. Fórmulas, métodos, etcétera, que les arregle sus problemas. Y ellos son inocentes de la situación presente porque es que son víctimas de esas cadenas que arrastran por culpa de los abuelos y generaciones anteriores. Con el paso de los años, esto se ha hecho que el temor de Dios se disipe y la sociedad se deteriore. Y la iglesia, por lo tanto, ha perdido su función. ¿Y cuál es la función de la iglesia? Ser sal y ser luz en la tierra.
porque en vez de ser iglesia en esos lugares, se han convertido en empresas, centros de espectáculos y centros de consejería personal para resolver problemas del ser humano, anunciando fórmulas y métodos para vivir feliz. En eso convirtieron la iglesia. Pero no les enseñan las consecuencias del pecado, no les muestran que tienen algo que se llama carne, que tienen un corazón corrupto y que le tienen que pedir perdón a Dios de los ejércitos. No les enseñan que deben temer a Dios, que deben conocer los mandamientos de Dios, que deben guardar la palabra de Dios, que deben amar a Dios y que deben rendir sus vidas a Dios y que deben dar gracias a Dios por todo y que le deben pedir a Dios que perdone sus pecados y que les dé el don del arrepentimiento. Eso no lo enseña, porque eso no interesa. Eso no lo enseña porque si yo anuncio un taller para enseñar esas verdades bíblicas, la gente no viene, porque la gente lo que quiere es que le arreglen su problema ya, porque él es víctima de las circunstancias. Qué mentiras tan grandes las de hoy en día. Se han dedicado a entretener cabras en esos lugares y no dan alimento a las ovejas del Señor. Están llenos de cabras esos lugares. Y dice el versículo 6 de Éxodo 20, y muestro misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Qué bonita la palabra del Señor aquí en esta porción del versículo 6. Dice que Él hace misericordia a millares de los que le aman y guardan sus mandamientos. El Salmo 103, versículo 8, dice también algo. Dice así: compasivo y clemente es el Señor, lento para la ira y grande en misericordia. Lento para la ira y grande en misericordia. Mire cómo puedo relacionar este salmo con lo que dice Éxodo 26. Lento para la ira. Y Éxodo 20 ahí nos dice que visita la maldad hasta la tercera y cuarta. Recordemos que ya explicamos qué significa eso. Pero después dice el salmo, y grande en misericordia. Y después dice Éxodo, y hago misericordia sobre millares. La misericordia del Señor es gigantesca, es grande, y Él es tardo para la ira, pero tiene ira, porque Él es un Dios de ira. Dios es soberano y usa medios, y uno de estos es los padres responsables. Puede ser que toman en serio la palabra de Dios. Padres que no creen que hay que darles libertad a los hijos para que conozcan el mundo. La filosofía moderna educativa para los muchachos de hoy en día. Se está proponiendo una ley en nuestro Congreso en donde van a prohibir ya definitivamente cualquier forma de castigo para los hijos. ¿Usted se imagina en qué se va a convertir esto? Padres que no creen que hay que darle libertad, hay que dejarlos que prueben para que se estrellen, ¿sí? Entonces, ¿por qué no le coges un vasito de agua y le echas unas 2 goticas de cianuro? Porque eso no se ve, pasa inadvertido. Tenga, mi hijo, pruebe para que vea que el cianuro no se puede tomar, pero pruébelo primero para que sepa qué es eso. ¿Por qué no haces entonces lo mismo? Haga lo mismo entonces, si hay que dejarlos que prueben el mundo para que se estrellen. ¿Dónde dice eso en la Escritura? Que debes soltar a tus hijos para que prueben el mundo. ¿Dónde lo dice? ¿Con base a qué se inventaron esa norma de educación hoy en día? No, padres que no creen que hay que darle libertad a los hijos para que conozcan el mundo, son los que usa Dios para bendecir tal vez esas generaciones futuras, que toman en serio la palabra de Dios. Aunque el mundo entero los critique a estos padres, y se levanten contra ellos los amigos y sus propias familias, siguen sosteniendo la palabra de Dios firme para guiarse ellos y guiar a sus familias. Esas son las familias que Dios aprueba.
Esa es la verdadera familia conforme a la Escritura. Una familia donde los valores, el centro, todo gira es en torno a la palabra de Dios. Y le dice el hijo a la mamá y al papá: ¿por qué usted a toda hora no hace sino hablarme con la Biblia en la mano? Contéstale: ¿y de qué más quieres que te hable si este es nuestro manual de vida? Algunos creen que este mandamiento también así está, es solamente para la gente del Antiguo Testamento, con un Dios que es un Dios del Antiguo Testamento y hay otro Dios en el Nuevo Testamento. Hay una corriente que cree eso, ¿sí? Marción fue uno de ellos, uno de los herejes de los primeros siglos. Esa idea de Marción era que había dioses, porque Dios actuó de una forma en el Antiguo Testamento, obró de una forma, etcétera, etcétera, y el Dios del Nuevo Testamento se ve que actúa de otra forma distinta. Eso es lo que creen. Entonces, creen que esos mandamientos, como están en Éxodo, fueron para los tiempos del Antiguo Testamento, y por eso hoy en día tú no escuchas predicaciones, entre comillas, en las iglesias de los mandamientos de la ley de Dios. Porque es que como la letra mata y ya tenemos el Espíritu, ese es el que nos vivifica. ¡Epa! Hagamos fiesta que ya tenemos al Espíritu con nosotros. Vivamos bien, todo es por gracia. No es necesaria la ley porque la ley mata. ¡Qué herejía tan grande! Y se la han creído los evangélicos hoy en día. ¡Qué barbaridad! La ley es perfecta, la ley es santa, es buena, edifica y hace sabio a los hombres. No vuelvas a creer eso. Primera de Corintios 10:14, te invito para que lo leas. Derriba la idea de no dar importancia a estos mandamientos. Hoy, Pablo pide huir de la idolatría. Pablo. A muchos se les hace difícil conjugar la verdad de la Biblia en una sola acerca de Dios, por lo tanto, de acuerdo a estas ideas extrañas que están escuchando. Y cuando tú, que eres conocedor de la verdad, que estás aprendiendo la verdad, por medio de iglesias que realmente Dios se ha guardado ese remanente de iglesias que con celo guardan la verdad, porque el Espíritu Santo de Dios a esas manadas pequeñas le ha placido revelarles y volverles a dar luz de la verdad del Evangelio. Y cuando tú estás conociendo la verdad de ese Evangelio y lo empiezas a enseñar a estas personas que están equivocadas y perdidas, te miran extraño, te juzgan extraño y te dicen: tú andas en una secta. Pero a Dios le ha placido revelarle su verdad a una manada pequeña. Dios es justo, santo, fiel, celoso, fuerte, bondadoso y un Dios de ira. Él es soberano. De eso tú no escuchas predicaciones hoy en día. Coloquemos aquí un aviso en nuestra iglesia y hagamos el ensayo con una pancarta. Este miércoles, 6 de la tarde, estoy dando un ejemplo, gran taller para estudiar los 10 mandamientos, y abramos las puertas para ver cuántas personas llegan. Pero coloquemos un aviso: gran taller de liberación, noche de milagros y sanidad interior, y abramos las puertas a ver cuántas nos llegan. ¡Qué barbaridad! La relación entre el amor a Dios y la obediencia a los mandamientos hoy en día está mandado a recoger ese tema. No es importante. Los que viven hoy sus vidas sin tomar en cuenta la ley moral de Dios, apartados de Dios, la Biblia les llama simplemente hacedores de maldad, así se dediquen a cantar alabanzas lindas para Dios. Porque lo que transforma al hombre no son las alabanzas, lo que transforma al hombre y penetra hasta los huesos, hasta los tuétanos, es la palabra de Dios. Y quien produce un corazón de carne es el Espíritu Santo. Y lo que nos permite crecer en fe y en santidad es la palabra de Dios. ¿Dónde están entonces las maldiciones generacionales y los talleres de sanidad interior para vivir feliz y salir de los problemas? Que lo sigan sustentando en la Escritura si es que lo pueden hacer. ¿Cómo sabemos que se ama a Dios? ¿Cómo sabemos si alguien realmente está amando a Dios? Porque todos dicen amar a Dios.
Juan 14:15. El Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 15. El que guarda sus mandamientos. No dice el que canta bonito. No dice los pastores son los que aman a Dios. No. Ni dice los que están en tal iglesia son los que aman a Dios. Tampoco. No dice nada de eso. La Biblia es clara. Los que guardan sus mandamientos, esos son los que aman a Dios. Los que se preocupan por estudiar constantemente los mandamientos. Los que se preocupan por obedecer los mandamientos. Si en tu corazón hay una prioridad de conocer la ley de Dios, guardar la ley de Dios, luchar por guardarla, es una señal de que realmente tú deseas y amas a Dios, porque lo dice claro la Biblia. Primera de Juan 2:3 también lo dice. Primera de Juan capítulo 2 versículo 3 para que lo veas. La obediencia a Dios es el parámetro para saber si amamos a Dios, en otras palabras, y no otras cosas. No otras cosas. Evalúate qué tanto has crecido en obediencia a Dios. ¿Qué felicidad puede encontrar o tener el hombre que aborrece a Dios? ¿Qué felicidad? Viven felices porque se les dio el milagro. Ya después de ese taller se creen que han sido libres y ya les cortaron con aceites y con rezos y quién sabe cosas más, ya les cortaron la cadena, con una cizalla, ¿no? Cortaron la cadena generacional, ya soy libre. Y el resto del tiempo viven su vida como mundanos. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Hay muchas otras formas más para la desobediencia a este mandamiento. Muchas otras formas. Aquí podría yo quedarme todo el día, pero por tiempo pues no puedo hacerlo, pero te invito para que sigas meditando sobre esto. Mencionaré una, por ejemplo, las ayudas para curar por la fe. Algunos evangelistas hoy en día son idolatría. Son idolatría. ¿Por qué? Llama la atención. Critican el catolicismo romano por la veneración de reliquias. ¿Saben a qué nos referimos? Y resulta de que estos personajes, estos apóstoles y evangelistas modernos están haciendo lo mismo. Y en vez de reliquias, como lo hace el catolicismo romano, se inventaron unciones. Entonces, la unción del pañuelo, la unción de la silla, la unción, y cogen una silla, la ungen, le chorrean aceite y toda la gente amontonada en los altares, ¿no? Entonces, el artista, porque esos son artistas, esos no son, queda duda si son siervos de Dios, conforme a la palabra. Ese artista invita a cada uno a que se siente en esa silla, y el hecho de sentarse en esa silla que está ungida, entonces ya arreglado el problema y hacen cola. Y a un lado, y después están los sobres para que dejes tu ofrenda, porque dependiendo del valor de la ofrenda se produce el efecto de eso que acabas de hacer. Eso es lo que están haciendo hoy en día. La unción de la... Hay un video por ahí de la saliva, inclusive, hasta unas cosas asquerosas se están haciendo hoy en día, y se tragan todos esos cuentos la gente. Por la oración del evangelista, y que creen en que es la oración de ese tipo el que va a hacer sanada a su ser querido. Y viajan, viene fulano de tal, y viven a 10, 15 horas y se pegan esos viajes, porque ese tipo es el que tiene la unción, y la oración de ese tipo es la que va a ser eficaz que mi ser querido sea sanado acá. Y creen, los que creen que la oración de fulano de tal es la que salva y sana, eso es idolatría. Y creen, estos personajes les encantan que les rindan ese tipo de honra, de fama. Ahorita en esta época del coronavirus, buena pregunta nos podemos hacer. Todos estos personajes que se dicen tener el don de la sanidad y que han hecho tantos milagros, han sanado cánceres, han restaurado piernas de gente inválida, esos altares quedaron llenos de muletas y dictámenes médicos. Todos estos artistas, ¿por qué no están en los hospitales
haciendo eso sobre la gente con el coronavirus para que salgan sanos automáticamente después de sus oraciones del coronavirus. ¿Dónde están? Están escondidos. ¿Por qué no están haciendo algo? ¿No te has preguntado eso? ¿En dónde está su don de sanidad que los ha hecho tan famosos y millonarios? ¿Dónde están? Y los que creen en ellos, el pueblo evangélico que cree en esas personas, son idólatras, porque ellos son los que le dan fuerzas para sus vidas paganas. Lo que piensa Dios de los horóscopos. ¿Sí? Si tú eres cristiano, vas a la iglesia, pero debajo de cuerda te gusta estar leyendo por allí el horóscopo, eres todavía un idólatra. Ojo con eso. Si te gusta atender al sueño cada que te sueñas con tu abuelita muerta y esperas que tu abuelita te dé mensajes para decirte cómo hacer algo, etcétera, y confías y tienes la confianza en eso en vez de la escritura, eres un idólatra. Confías en los sueños y vives eso en función de tus sueños. Tristemente, esto no impide que millones de personas continúen en su idolatría posmoderna. Perdón, está impidiendo que millones de personas continúen en esta forma de idolatría posmoderna. Y no se rinden frente a estatuas. No se rinden frente a una estatua de piedra o de metal o de cualquier otro material. Pero van y se rinden frente a estos artistas en esas tarimas. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? No confían en un ídolo. Yo no soy idólatra, pero sí confían es única y exclusivamente en el objeto ungido que les va a dar ese personaje. ¿Cuál es la diferencia entonces? ¿Es o no es idolatría? Contéstame con la escritura. El amor al dinero. El amor al amor propio. El egocentrismo. Pensar única y exclusivamente en la salud, en el progreso humano, material, la suerte, etc. Estos son los dioses de hoy en día que están anunciando en esos lugares y a los que invitan a la gente a seguir. Los están volviendo ególatras, avaros, amadores de sí mismos, manipulando al Dios que ellos se inventaron. Son idólatras. El pueblo, la mayoría del pueblo evangélico contemporáneo es idólatra y no se han dado cuenta. Quiera Dios que entiendan y quiera Dios abrirle los ojos. Y Dios le va a abrir los ojos a sus escogidos y los va a sacar de esos lugares. Porque los que son de Dios no se le pierden porque la Biblia lo dice. Y Él los guarda y los rescata. La Biblia lo enseña claramente, Evangelio de Juan, capítulo 6. No está mal del todo querer, anhelar, tener algo. No estamos diciendo que eso sea malo. O si tú anhelas tener un carro o tener una casa propia, ¿eso es idolatría? No, eso no es idolatría, porque anhelar tener esas cosas no es malo. Anhelar tener una buena salud no es un pecado, eso no es malo, eso no es idolatría. Lo que es idolatría es vivir en función de ese querer. Y pensar que por un medio X, Y, Z distinto a estar sometido a la soberanía de Dios, es que tú vas a conseguir eso pensando que Dios te lo da. Eso es otra cosa. Eso es otro asunto. Cualquier cosa, desde la austeridad religiosa hasta la glotonería secular, puede convertirse en idolatría. La diferencia no es mucha y hay un hilo muy delgado que tú puedes cruzar y no te has dado cuenta y te has vuelto un idólatra. El fariseo religioso y el hedonista secular son la misma cosa. Antiguamente el fariseo religioso y hoy los evangélicos que se volvieron hedonistas seculares son lo mismo. No hay diferencia entre ellos. Son ambos idólatras. Cualquier cosa que tome el lugar de Dios en vez de sus leyes, de su palabra, es una forma de idolatría. Si tú no vas al culto porque es que es más importante el cumpleaños de tu mamá y me tengo que quedar para celebrar el cumpleaños a tu mamá, tú eres un idólatra. Si tú no vas al culto el domingo porque es más importante el cumpleaños de tu hija, de tu esposo o de tu esposa, eres un idólatra. ¿Qué es primero?
Uy, pastor, está diciendo palabras duras. No, yo estoy diciendo palabras reales. No te engañes a ti mismo. No ir a la iglesia dando una excusa, sin fundamento. Así le quieras poner tu fundamento, es una forma de idolatría disfrazada, bien tenue, que no te has dado cuenta. Primero es lo primero. Dios dijo en su palabra: y amarás a Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. Y eso lo demuestra. Cuando tú dejas de cumplir tus deberes, que la Escritura nos lo enseña bien claro, colocando por encima diversas excusas, sin fundamento, por bonitas que aparezcan y las disfraces, son formas de idolatría. Déjame decirte. El ejemplo claro de ir a la iglesia el domingo, yo lo he dicho, hay algunos motivos por los cuales yo no podría ir a la iglesia el domingo. Uno, que me haya muerto el día anterior o en la semana, obvio, no voy a venir a la iglesia, pero ya estoy en la presencia de Dios. Dos, que haya caído grave de salud y me hayan hospitalizado, o esté en mi casa sin poderme mover por salud. Claro, eso es entendible. Tres, por un motivo de trabajo laboral en una empresa y te toque cubrir un turno, te toque hacer un trabajo el domingo, obvio, pero es que eso lo sabe el Señor. Y aparte de esos tres, ¿cuál otro motivo vas a colocar? El resto que intentes justificarte son formas de idolatría, y has desplazado, y realmente queda en duda si Dios está ocupando el primer lugar en tu corazón. Queda en duda cuando sacas excusas para no ir a tu iglesia, y lo estoy hablando bien claro y escuetamente. Eres un idólatra y no te has dado cuenta. Deja de engañarte a ti mismo. Deja de engañarte a ti mismo. No te engañes. Y más bien dile al Señor que te saque esos ídolos del corazón. Saca a tus hijos del corazón si los estás idolatrando. Yo no estoy diciendo que no los ames, no, yo no estoy hablando de esas cosas. Saca a tus padres, esos padres que influyen en el corazón de los muchachos hoy en día y le dicen: y acuérdese, mi hijo, que usted conoció primero papá y mamá antes que esposo y esposa. Son necios, son ignorantes. Les están incitando a que los idolatren a ellos antes que cualquier otra cosa. Creo que estamos siendo claros. No te engañes. Algunos que no van, que porque son independientes en sus trabajos. O sea, ellos mismos son sus jefes, ¿verdad? Por lo tanto, si yo mismo soy mi jefe, yo puedo cuadrar mi trabajo para asistir a mis compromisos en la iglesia, pero no lo hacen. Y justifican que por el trabajo, diciendo que ellos pueden hacer algo. No nos engañemos, que esa es la verdad. El que nos va a convencer de esto es el Señor. Yo simplemente te estoy mostrando, haciéndote caer en cuenta para que en tu intimidad con Dios, Dios revela a tu corazón si tienes alguna forma de idolatría. Y te la saque y le pidas misericordia para que Él con su poder te saque esa idolatría de tu corazón. Y deja de engañarte a ti mismo, porque te estás engañando es a ti mismo. Porque tú no engañas a la iglesia, tú no engañas al pastor, te engañas a ti mismo, y quien pierde bendición eres tú. Que Dios nos ayude a entender esto, hermanos y hermanas. La idolatría no solo le roba a Dios su honor, sino que también le quita la dignidad al ser humano. Ver a un hombre o a una mujer dedicada toda su vida a ganar dinero, a preocuparse única y exclusivamente por su salud, a hacerse un hombre famoso en la política, en la religión o en los medios sociales, etcétera, ¿verdad? En las finanzas, aún en el deporte. Algunos convierten el deporte en su ídolo, lo idolatran y le dicen los muchachos: ¿tú qué quieres ser? Yo quiero ser como Ronaldo. Yo quiero ser como Juan Pablo Montoya, etcétera, cuando estuvo de moda. Son formas de idolatría. Son formas de vivir en una religión.
a veces se nos olvida frecuentemente lo que ocurrió en el huerto del Edén, allá, hace más de 6.000 años. ¿Y qué ocurrió? Allá, en ese momento, la tentación fue de crear una nueva religión en lugar de la adoración de Dios. Porque escucharon la siguiente voz con el siguiente mensaje: seréis como Dios. Génesis 3:5. Cuando creemos que somos dioses, nos estamos adorando a nosotros mismos. Cuando creo que yo soy capaz, nos estamos adorando a nosotros mismos. Y cuando creo que la oración o la unción de Julano es capaz, estoy siendo un idólatra de ese personaje. La idolatría mantiene atemorizada a la gente, por eso no salen de esos lugares. La idolatría es incapaz de dar vida espiritual verdadera conforme a la Biblia a una persona. La idolatría no puede mostrar el camino de la vida eterna porque es un camino de una falsa doctrina, de un evangelio diferente, como lo dijo Pablo en Gálatas. La idolatría enseña un camino torcido, un camino ancho que lleva a la perdición. La adoración verdadera a Dios, que es conforme a la Escritura, conduce por el camino angosto. La idolatría no puede mostrar el camino verdadero de la vida eterna. Dios dignifica a la humanidad al ordenarnos que dejemos los ídolos, cualquier forma de idolatría, a un lado y le adoremos solamente a Él. Dios nos dé entendimiento de este mensaje y guarda silencio antes de decir que tú no eres un idólatra, porque hemos alcanzado a exponer hasta aquí las muchas formas y no nos hemos dado cuenta. Quiera Dios que yo haya podido ser claro en esta exposición. Si tienes preguntas, inquietudes, con toda seguridad, con gusto te podemos ayudar y orientar. Búscanos, ahí en el canal está la forma de contactarnos, en la página web de nuestra iglesia, en el Facebook de nuestra iglesia y los teléfonos que aparecen allí. Y estamos, por voluntad de Dios y su gracia, para compartir juntos el Evangelio del reino de Dios, el Evangelio de Jesucristo, donde la palabra de Dios es nuestra única fuente de autoridad. Te invito para ello y pídele perdón a Dios si hoy has entendido y has descubierto que eras un idólatra. Pídele perdón a Dios. Y si estuviste en esos lugares donde enseñan estas falsas doctrinas que conducen a la perdición, pídele a Dios que te dé entendimiento, fuerza y capacidad para que abandones esos caminos torcidos guiados por estos falsos maestros que anuncian un falso evangelio. Vamos a orar y darle gracias al Señor. Te damos gracias, Padre, por esta palabra que nos has dado. Has sido claro, Señor, tú, y has hablado claramente con tu palabra. Cuán equivocados estábamos, Señor, por causa de nuestro pecado y nuestra propia maldad que ha producido ceguera en nosotros. No habíamos entendido, pero hoy, Señor, hemos escuchado tu palabra, hemos leído tu palabra, Padre. Muy seguramente, Señor, quedarán en nosotros muchas más incógnitas, pero, Señor, coloca en nosotros ese querer entender más tu palabra, escudriñar más tu verdad, como Cristo lo dijo: escudriñad las Escrituras, porque ellas dan testimonio de mí. Y allí encontraremos el camino de la vida eterna, que está en Cristo Jesús. Perdona nuestros pecados, Señor, porque en muchos momentos y de muchas maneras hemos sido idólatras. Hemos caído en este pecado, Señor, y hoy lo hemos entendido. Perdona, Señor, nuestra maldad, por favor, con tu gracia. Lávanos con la sangre de nuestro Señor Jesucristo.
porque aunque nuestros pecados estén rojos como el carmesí, tú los dejas como blanca lana, Señor. Yo oro, Padre, en el nombre de Jesús, por las personas que hoy han escuchado este mensaje. Quiera usted abrir el entendimiento, quiera usted abrir los ojos, quiera usted abrir los oídos para que escuchen, reaccionen y vengan al camino de la verdad que está en la palabra de Dios, en el Evangelio verdadero de Jesucristo y no en estas falsas doctrinas, Señor, que hoy se inventaron en todos estos lugares. Oro por ellos, Señor, por nuestras familias que son idólatras aún, que no te conocen, Señor, nuestros amigos, nuestros seres queridos. Los colocamos delante de ti y guárdanos. A nosotros los que creemos, Señor, estamos ya en tu camino. Guárdanos, Señor. Corrígenos. Muéstranos nuestro pecado para que nos podamos arrepentir, Señor, de nuestra maldad. Gracias por tener misericordia con nosotros. Te doy gracias por este tiempo que me has permitido compartir, Señor. Atrae a los tuyos a tu iglesia, Padre, humildemente, y sabemos que tú lo haces, tú lo harás. Tú adicionarás a la iglesia los que han de ser salvos, y sacarás del error a tus escogidos, y guardarás del error a tus escogidos, y tus escogidos los conducirás por el camino del Evangelio de Jesucristo. Gracias, Señor. Gracias porque tenemos esa confianza que tú nos estás mostrando, esa palabra de verdad que está en las Sagradas Escrituras. Gracias, Señor. Padre, encomiendo en tus manos entonces este mes que estamos comenzando, esta semana que estamos comenzando, el primer día. Presento delante de ti la vida, la salud, los proyectos, los planes de mis hermanos que en este momento estamos orando y presentamos delante de ti, Señor, todas nuestras tareas y planes para esta semana, Padre. En tus manos las colocamos. Te pedimos permiso para poder hacer lo que hemos planeado para esta semana. Te pedimos humildemente que bendigas, Señor, nuestros trabajos, lo que hacemos cada uno de nosotros, las labores que desempeñamos cada uno de nosotros. Yo las presento delante de ti. Bendice el trabajo de mis hermanos, de nuestros amigos, Señor. Cúbrelos con gracia, Padre. Que te podamos honrar, glorificar en todas las actividades que hacemos cada uno de nosotros. Que glorifiquemos a Cristo, que seamos esos embajadores del reino en cada lugar, Señor. Te lo pedimos humildemente, Padre. Yo te doy gracias, Señor, por la provisión que nos has dado en nuestras casas. Te doy gracias por las dificultades que hemos tenido también. Te doy gracias por la vida y por la salud. Y te doy gracias, Señor, porque nos has guardado hasta aquí. Confiamos, Señor, en que pronto estaremos otra vez reunidos. Encomiendo en tus manos, Señor, la iglesia, cada uno de mis hermanos. Te pido, Señor, que bendigas las ofrendas y los diezmos que muchos de ellos, Señor, dentro de sus posibilidades han enviado a la iglesia para seguir cumpliendo con ese deber que tenemos con nuestra iglesia, esa obligación que tenemos con nuestra iglesia. Bendice tú, mi Señor, y multiplica conforme a tu voluntad esa disposición, conforme a sus capacidades de cada uno de ellos, Señor. Te pedimos por el hermano, la persona que ha tenido esa escasez, pero le has guardado, Señor, y hasta aquí le has acompañado. En tus manos le encomiendo. Encomiendo, Señor, en tus manos todas nuestras necesidades. Bendice estas ofrendas y estos diezmos que hemos recibido, Señor, para cubrir las obligaciones de nuestra iglesia conforme a tu voluntad. Bendícelos, Padre. Y en tus manos colocamos la provisión para este mes, para seguir cubriendo nuestras obligaciones y las de nuestra iglesia. Tú eres nuestro proveedor, confiamos en tu provisión, Señor, y te damos gracias por cada uno de estos momentos. Señor, que esta palabra quede en nuestro corazón y dé fruto para tu gloria, en cada uno de nosotros. Danos tu bendición, mi Padre, y encomendamos en tus manos la agenda para esta semana como iglesia en los distintos grupos de estudio virtual, Señor. En tus manos encomiendo las personas que están llegando a la iglesia y que están siendo formadas en el Evangelio. Sabemos, Señor, que tú terminarás esa obra que has comenzado en cada uno de nosotros. Gracias por este tiempo
Pido tu bendición para todos nosotros. La bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo nos acompañe y que la paz de Cristo llene nuestros corazones. Quedamos en tu paz, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amados hermanos, damos gracias al Señor, Dios les bendiga. Y esta semana las agendas y los compromisos que tenemos, estemos pendientes de las redes sociales de nuestra iglesia y estaremos informando horarios y demás actividades. Dios nos guarde, un abrazo, les extraño en el Señor, pero confiamos en que pronto ya está cerca el momento de volvernos a reunir. Un abrazo para todos, Dios nos bendiga. Cualquier cosa, por favor, comunícate con nosotros aquí en la iglesia, no lo olvides. Bendiciones para todos mis hermanos y amigos.